Ella despertó aquella mañana de lunes con el peso habitual en el pecho. A los 58 años, María Elena miró el techo descascarado de su pequeño apartamento alquilado y sintió aquella sensación que la acompañaba desde hacía meses: el miedo. Un miedo silencioso, sigiloso, que crecía con cada noche mal dormida. Se levantó despacio, sintiendo los dolores en la espalda que le recordaban que su cuerpo ya no era el mismo que cuando tenía 20 años. Caminó hasta la cocina y preparó el café con movimientos automáticos, mientras su mente recorría el mismo camino de siempre: cuentas, deudas, y la pregunta que la atormentaba: ¿cómo voy a sobrevivir cuando ya no pueda trabajar? Nunca imaginó que llegaría a los 58 años sin ningún ahorro. En su juventud creía que tenía todo el tiempo del mundo. Después, cuando se casó, confió en que su marido cuidaría el futuro de ambos. Pero el divorcio llegó a los 45 años, llevándose no solo el matrimonio, sino también cualquier seguridad financiera que pensaba tener. Él se quedó con la casa, ella se quedó con las deudas y con 2 hijos para criar sola. Los años siguientes fueron una carrera desesperada. Cada centavo que entraba ya tenía destino: alquiler, comida, escuela de los niños, medicinas, reparaciones del viejo coche que siempre se dañaba en el peor momento. No sobraba nada. Absolutamente nada. Ahora, con los hijos adultos e independientes, tenía un poco más de espacio en su presupuesto. ¿Pero qué era un poco más? 200, tal vez 300 reales al mes. Una cantidad pequeña frente a lo que necesitaba para jubilarse con dignidad. Sabía, en lo más profundo de su alma, que la pensión apenas pagaría el alquiler. Aquella mañana, mientras tomaba el café amargo porque el azúcar se había terminado y solo compraría más al final de la semana, tomó el celular y vio una notificación. Era un mensaje de Sandra, su amiga de la infancia, compartiendo un artículo sobre jubilación. Pensé que esto podría ayudarte. Casi lo ignoró. ¿Cuántos artículos sobre cómo jubilarse rico había leído ya? Todos hablaban para quienes empezaron temprano. Ninguno parecía hablar con alguien de 58 años y con la cuenta vacía. Pero algo dentro de ella, tal vez el cansancio, tal vez la desesperación, la hizo abrir el enlace. El título era simple: la regla del 1%. Nunca es tarde para empezar. La primera frase la atrapó inmediatamente. Si crees que es demasiado tarde para ahorrar, estás equivocado. El mayor error no es empezar con poco. El mayor error es no empezar con poco. María Elena continuó leyendo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente al miedo. Sintió una pequeña esperanza. La regla era simple: comenzar ahorrando el 1% de los ingresos. Solo el 1%. Si ganaba 3.000 reales, serían 30 reales al mes. Tan poco que no dolía. Tan fácil que no había excusas. El secreto no estaba en la cantidad, sino en el hábito. Entrenar el cerebro para vivir con el 99% del ingreso, luego 98%, luego 97%, despacio, pero siempre. Se quedó sentada en la cocina, releyendo ese fragmento. 30 reales. Gastaba eso en cosas pequeñas cada mes sin darse cuenta. Podía intentarlo. Pero la duda apareció. 30 reales en 10 años no cambiarían su vida. Casi desistió. Hasta que leyó otra frase: algo siempre es infinitamente mejor que nada. Y ese algo tiene el poder de cambiar quién eres. El artículo contaba la historia de un hombre que comenzó tarde, ahorrando poco, pero dijo algo que la marcó. No fue la cantidad lo que cambió mi vida, fue el hecho de tener dinero guardado. Por primera vez no me sentía un fracasado. Las lágrimas aparecieron sin aviso. Ella conocía esa sensación de fracaso. En ese momento, tomó una decisión. Abrió la aplicación del banco, creó una cuenta de ahorro separada, programó una transferencia automática de 30 reales cada día 5 en cuanto recibiera su salario. Cuando confirmó la operación, rió nerviosamente. Era poco, pero era un comienzo. El primer mes pasó. El día 5 vio la transferencia y sintió orgullo y vergüenza al mismo tiempo, pero prometió intentarlo durante 3 meses antes de rendirse.
En el segundo mes, algo cambió. Comenzó a observar sus gastos. No porque siguiera un control rígido, sino porque quería asegurarse de que esos 30 reales no harían falta. Y empezó a notar pequeñas fugas, comida por delivery por cansancio, compras impulsivas, cosas innecesarias. No eliminó todo de golpe, pero empezó a tomar decisiones diferentes, y descubrió que no estaba sufriendo. Descubrió que necesitaba menos de lo que imaginaba. En el tercer mes, cuando vio 90 reales en su ahorro, sintió algo inesperado. No era el dinero, eran 3 meses de compromiso, 3 meses sin rendirse. Decidió aumentar al 2%. En el sexto mes llegó la crisis. El coche se dañó y la reparación era cara. Su ahorro ya tenía casi 400 reales. La tentación fue enorme. Pero eligió diferente. Pagó la reparación en cuotas. Mantuvo intacto su ahorro. Lloró después, pero de orgullo. Por primera vez, eligió proteger su futuro. Un año después tenía poco más de 1.000 reales ahorrados. No era mucho, pero era más de lo que había tenido en 15 años. Ahora ahorraba el 5%. Aprendió a vivir con menos. Descubrió placeres simples. Caminatas, libros de la biblioteca, tardes tranquilas. Pero el mayor cambio ocurrió en su identidad. Ya no se veía como la mujer que fracasó. Se veía como alguien que estaba construyendo algo. 2 años después, al cumplir 60 años, miró su ahorro, casi 4.000 reales. Sonrió, no por la cantidad, sino por lo que representaba. Le escribió a Sandra agradeciéndole. La amiga respondió: yo solo encendí el fósforo, tú construiste el fuego. Hoy, a los 62 años, María Elena sigue trabajando. Su ahorro ya supera los 7.000 reales. No es riqueza, no es lujo. Es dignidad. Es seguridad. Es paz. Ella sabe que tal vez nunca tendrá la jubilación de sus sueños, pero tendrá un respaldo, tendrá opciones, tendrá menos miedo. Y siempre dice a quien quiera escuchar: no importa tu edad, no importa cuánto ganes, empieza con el 1%, porque el objetivo no es volverte rico, el objetivo es convertirte en una persona que ahorra. La regla del 1% no trata solo de dinero, trata de identidad. Trata de demostrarte que eres capaz. Trata de cambiar vergüenza por orgullo. Desesperación por esperanza. Parálisis por acción. María Elena empezó a los 58 años con 30 reales al mes. No se volvió rica, pero se volvió libre. Libre de la vergüenza. Libre de la desesperación. Libre de la sensación de que era demasiado tarde. Si ella pudo, tú también puedes. Empieza hoy. Empieza con el 1% y deja que la transformación ocurra